Queremos simplificar la expresión trigonométrica dada mirando dentro de los corchetes. Observe cómo podría no ser obvio lo que se va a simplificar, por lo que una técnica para simplificar una expresión trigonométrica sería convertir a senos y cosenos. Entonces, como la tangente x es igual a seno x dividido por coseno x, y la secante x es igual a 1 dividido por coseno x, sustituiremos seno x dividido por coseno x por tangente x, y sustituiremos 1 dividido por coseno x por secante x aquí y aquí. Entonces, realizando esta sustitución, tendríamos 7 y luego entre paréntesis tenemos 2 veces más, tan x es igual a seno x dividido por coseno x. Y secante x es igual a 1 dividido por coseno x. Y luego tenemos veces 2 seno x. Más 4 veces coseno x dividido por secante x, que es 1 dividido por coseno x. Entonces, las cosas se ven peor ahora porque tenemos una fracción compleja aquí y aquí, pero porque una barra de fracción significa división, en lugar de dividir por la fracción en la parte inferior, lo escribiremos como un problema de multiplicación multiplicando por el recíproco de la fracción inferior. Entonces tendríamos 7 veces 2 veces la fracción superior de seno x dividido por coseno x. Nuevamente, en lugar de dividir por 1 sobre coseno x, multiplicaremos por coseno x sobre 1. Y luego todavía tenemos tiempos 2 seno x. Más 4 veces. De nuevo, en lugar de coseno x dividido por 1 sobre coseno x, escribiremos esto como coseno x veces el recíproco de 1 sobre coseno x, que sería coseno x, por lo que querríamos coseno x sobre 1. Entonces estos son más de 1. Aviso en este formulario aquí, coseno x dividido por coseno x se simplifica a 1. Entonces, para nuestro próximo paso tenemos 7 veces 2, esto ahora es solo seno x veces 2 seno x. Además aquí solo tenemos 4 coseno cuadrado x. Si observa este producto aquí, notará que tenemos 2 veces 2 es 4, así que tenemos 4 seno cuadrado x aquí. Entonces tenemos 7 veces 4 seno cuadrado x más 4 coseno al cuadrado x. Observe dentro de los paréntesis que tenemos un factor común de 4, así que factorémoslo. Porque ya tenemos un factor de 7 aquí, esto va a ser 28 veces seno cuadrado x más coseno al cuadrado x. Deberíamos reconocer la identidad de Pitágoras, seno cuadrado x más coseno cuadrado x es igual a 1. Entonces esto se simplifica muy bien a 28 veces 1, o solo 28. Entonces la expresión trigonométrica dada se simplifica a 28. Espero que hayas encontrado esto útil.